Capítulo 7. Cocinando con los cuantos. Para estar en condiciones de utilizar las recetas cuánticas, los físicos necesitan tener en cuenta varios datos. No hay un modelo de lo que un átomo y las partículas elementales son, y nada da cuenta de lo que acontece cuando no se les observa. Pero las ecuaciones de la mecánica ondulatoria, la más popular y la de uso más extendido, pueden utilizarse para efectuar predicciones sobre una base estadística. Si se efectúa una observación de un sistema cuántico y se obtiene como resultado de la medida, las ecuaciones cuánticas proporcionan la probabilidad de obtener el resultado B, o C, o D, o cualquier otro, si se efectúa la misma observación cierto tiempo después. La teoría cuántica no dice cómo son los átomos, ni lo que están haciendo cuando no se les observa. Desafortunadamente, la mayoría de los usuarios de las ecuaciones de onda no valoran este dato y solo hablan mecánicamente del papel de las probabilidades. Los estudiantes aprenden lo que Ted Bastin ha llamado una forma cristalizada de las ideas imperantes a finales de los años 20, con las que el físico medio, que realmente nunca se pregunta lo que piensa sobre las cuestiones fundamentales, puede resolver sus problemas concretos. 40 ellos aprenden a pensar sobre las ondas como si fueran reales, y pocos acaban un curso en teoría cuántica sin una imagen del átomo en su cabeza. La gente trabaja con la interpretación probabilística sin entenderla realmente, y resulta una. 40 Quantum Theory and Beyond, página 1. Prueba de la potencia de las ecuaciones de Schrödinger y Dirac en particular, y de la interpretación de Born, el que incluso sin entender por qué las recetas sirven la gente pueda cocinar tan prácticamente con los cuantos. El primer chef cuántico fue Dirac, de la misma forma que había sido la primera persona ajena a Göttingen en entender la nueva mecánica matricial y desarrollarla ulteriormente. También fue el que se ocupó de la mecánica ondulatoria de Schrödinger para dotarla de una base más sólida al mismo tiempo que la perfeccionaba. Al adaptar las ecuaciones a los requisitos de la teoría de la relatividad, añadiendo el tiempo como la cuarta dimensión, Dirac se encontró en 1928 con la necesidad de introducir el término que hoy se toma como representativo del spin del electrón, proporcionando una inesperada explicación del desdoblamiento de las rayas espectrales que tanto había desconcertado a los teóricos durante esa década. El mismo perfeccionamiento de las ecuaciones dio lugar a un resultado inesperado que abrió el camino para el desarrollo moderno de la física de partículas. La antimateria de acuerdo a las ecuaciones de Einstein, la energía de una partícula que tiene masa m y momento p está dada por E2 igual a m2c4 más p2c2, que se reduce a la conocida fórmula E igual a mc2 cuando el momento es cero. Pero esto no es todo. Puesto que la energía se obtiene tras calcular la raíz cuadrada del segundo miembro de la igualdad, se puede decir matemáticamente que E puede ser positiva o negativa. Tan verdadero es 2 por 2 igual a 4 como 2 por 2 igual a 4, y por lo tanto E igual a más menos mc2. Tales raíces negativas aparecieron en las ecuaciones con tanta frecuencia como para no poderlas imaginar sin significado, resultando obvio que la única solución que interesa es la positiva. Dirac no se detuvo en este obvio escalón sino que puso de manifiesto las implicaciones correspondientes. Cuando se calculan los niveles de energía en la versión relativista de la mecánica cuántica aparecen dos conjuntos, uno de energías positivas mc2 y el otro de negativas mc2. Los electrones, de acuerdo a la teoría, deberían caer al nivel de energía más bajo que no estuviera ocupado, e incluso el estado de energía negativa más alto es de menor energía que el más bajo de los de energía positiva. Entonces, ¿qué significado tienen los niveles de energía negativa? ¿Por qué no caen en ellos todos los electrones del universo y desaparecen? La respuesta de Dirac se basó en el hecho de que los electrones son fermions, y que solo un electrón puede ocupar cada posible estado, dos por nivel de energía, uno para cada valor del spin. Presumiblemente, razonó Dirac, si los electrones no caen en los estados de energía negativa es porque todos están ya ocupados. Lo que se entiende por espacio vacío es, en realidad, un mar de electrones de energía negativa. Y no se detuvo aquí. Si se dota de energía a un electrón, este ascenderá en la escalera de los niveles de energía. Así, si se suministra energía suficiente a un electrón del mar de energía negativa, debe saltar hasta el mundo real y hacerse visible como un electrón ordinario. Para pasar del estado mc2 al estado mc2 necesita claramente una energía adicional de 2 m2 que, para la masa del electrón, es alrededor de 1 MeV y puede darse bastante fácilmente en procesos atómicos o en las colisiones entre partículas. El electrón de energía negativa, una vez promovido al mundo real, es un electrón normal en todos los sentidos, pero habrá dejado como consecuencia un hueco en el mar de energía negativa que representará la ausencia de un electrón cargado negativamente. Uno de estos huecos, afirmó Dirac, debe comportarse como una partícula cargada positivamente. Dos negaciones se afirman. La ausencia de una partícula cargada negativamente en un mar negativo debe manifestarse como una carga positiva. Cuando se le ocurrió la idea por primera vez, razonó que, a causa de la simetría de la situación, esta partícula cargada positivamente debía tener la misma masa que el electrón. Pero al publicar la idea sugirió que la partícula de carga positiva podía ser el protón, que era la otra partícula conocida a finales de los años 20. Como él dice en Directions in Physics, ello fue un gran error, y debió haber tenido el valor suficiente para predecir que los experimentalistas habrían de encontrar una partícula previamente desconocida con la misma masa que el electrón pero con carga eléctrica positiva. Nadie supo con certeza qué valor asignar al trabajo de Dirac, en un principio. La idea de que la contrapartida positiva del electrón fuera el protón no fue admitida. Sin embargo, nadie se ocupó del asunto seriamente hasta que Cary Anderson, un físico norteamericano, descubrió la traza de una partícula cargada positivamente en sus pioneras observaciones sobre rayos cósmicos. En 1932,
Los rayos cósmicos son partículas energéticas que llegan a la Tierra desde el espacio exterior. Habían sido descubiertas por el físico austríaco Victor Hess antes de la Primera Guerra Mundial, lo que le llevó a compartir el premio Nobel con Anderson en 1936. Los experimentos de Anderson consistían en la detección de partículas cargadas por su movimiento en una cámara de niebla, un dispositivo en el que las partículas dejan una estela como la de condensación de un avión. Descubrió así que algunas partículas producían unas trazas que se curvaban en presencia de un campo magnético de la misma forma que la de un electrón, pero en sentido contrario. Solo podía tratarse de partículas con la misma masa que un electrón pero con carga positiva y fueron bautizadas con el nombre de positrones. Anderson recibió el premio Nobel en 1936 por este descubrimiento, 3 años después de que Dirac recibiera el suyo, y tal hallazgo transformó la imagen que los físicos tenían del mundo de las partículas. Habían sospechado durante tiempo que existía una partícula atómica neutra, el neutrón, que James Chadwick descubrió en 1932, recibiendo por ello el premio Nobel en 1935, y les animó la idea de un núcleo atómico constituido por protones positivos y neutrones neutros, rodeados por electrones negativos. Pero los positrones no tenían cabida en este esquema, y la idea de que las partículas pudieran crearse a partir de la energía cambió por completo el concepto de partícula fundamental. Cualquier partícula puede, en principio, ser producida según el mecanismo de Dirac a partir de la energía, viniendo siempre acompañada de la producción de su correspondiente antipartícula, el hueco en el mar de energía negativa. Aunque los físicos prefieren actualmente versiones más eruditas de la creación de partículas, las reglas son prácticamente las mismas, y una de las principales establece que cuando una partícula se encuentra con su correspondiente antipartícula, cae en el hueco, liberando una energía de valor 2mc2 y desapareciendo no en forma de humareda, sino como una explosión de rayos gamma. Antes de 1932, muchos físicos habían observado trazas de partículas en cámaras de niebla y muchas de las trazas corresponderían a positrones. Pero hasta que tuvo lugar el descubrimiento de Anderson siempre se había supuesto que tales trazas correspondían a electrones en movimiento alrededor del núcleo y no a positrones exteriores. Los físicos estaban predispuestos en contra de la idea de nuevas partículas. Hoy la situación ha dado un giro de 180 grados y, según Dirac, la gente está dispuesta a postular una nueva partícula ante la menor evidencia, sea teórica o experimental. Directions in Physics, página 18. El resultado es que el conjunto o zoo de las partículas elementales comprende, además de las dos partículas fundamentales conocidas en los años 20, más de 200, las cuales pueden ser todas producidas mediante la producción de energía suficiente en los aceleradores de partículas, siendo la mayor parte de ellas altamente inestables, ya que pueden desintegrarse muy rápidamente en una lluvia de nuevas partículas y de radiación. Dentro de este zoo figuran el antiprotón y el antineutrón, descubiertos a mitad de los años 50 y casi perdidos, pero no por ello menos demostrativos de la validez de las ideas originales de Dirac. Se han escrito muchos libros sobre el zoo de las partículas y muchos físicos han logrado su fama como taxonomistas de partículas. Pero parece que no puede haber nada fundamental en tal profusión de partículas, y la situación recuerda a la que se daba en espectroscopia antes del desarrollo de la teoría cuántica, cuando los espectroscopistas podían medir y clasificar las relaciones entre rayas en diferentes espectros, pero no tenían idea de las causas últimas de las conexiones que observaban. Cabe esperar algo verdaderamente básico que proporcione las reglas fundamentales para la creación del conjunto de partículas conocidas, un punto de vista que Einstein expresó a su biógrafo Abraham Pais en los años 50. Estaba claro que él pensaba que no era el momento de preocuparse por esas cosas y que llegaría un día en que esas partículas aparecerían como soluciones de las ecuaciones de una teoría del campo unificado. 41 da la impresión de que Einstein tenía razón y en el epílogo de este libro se presenta una introducción elemental a una posible teoría unificada que incluiría al zoo de las partículas. Por el momento, es suficiente hacer constar que la gran explosión de la física de partículas a partir de los años 40 tiene su origen en el desarrollo de Dirac de la teoría cuántica, una de las primeras recetas del libro de cocina cuántico. 41 Satellites de Lord, página 8. El interior del núcleo después de los triunfos de la mecánica cuántica en la explicación de comportamiento de los átomos, era natural que los físicos dedicaran su atención a la física nuclear, pero a pesar de muchos éxitos de tipo práctico, incluyendo el reactor de 3 Mile Island y la bomba de hidrógeno, todavía no se tiene una idea tan clara de mecanismo que rige el comportamiento de un núcleo como la que se posee ahora sobre el del átomo. En términos de sus radios, el núcleo es 100.000 veces más pequeño que el átomo. Como el volumen es proporcional al cubo del radio, es más significativo decir que el átomo es 1000.000.1015 de veces mayor que el núcleo. Propiedades simples como la masa y la carga del núcleo se pueden medir con relativa facilidad y condujeron al concepto de isótopo. Núcleos que tienen el mismo número de protones y por lo tanto forman átomos con el mismo número de electrones, y las mismas propiedades químicas, pero con distinta masa al diferir en el número de neutrones. Como todos los protones agrupados en el núcleo tienen carga eléctrica positiva y, por tanto, se repelen entre sí, debe existir alguna unión extraña que les mantenga unidos, una fuerza que solo actúa a nivel de las pequeñas distancias que se dan en el núcleo, y que es llamada la fuerza nuclear fuerte. También existe una fuerza nuclear débil que, si bien es menos potente que la fuerza eléctrica, juega un importante papel en determinadas reacciones nucleares. Parece como si los neutrones también jugaran un papel importante en la estabilidad del núcleo, porque una simple cuenta del número de protones y neutrones en los núcleos estables permitió a los físicos construir una imagen algo parecida al modelo de capas de electrones alrededor del núcleo. El mayor número de protones encontrado en un núcleo natural es de 92, concretamente en el uranio.
No obstante, los físicos han sido capaces de construir núcleos con hasta 106 protones. Estos son inestables, excepto algunos isótopos del plutonio, de número atómico 94, y se rompen originando otros núcleos. En total, existen unos 260 núcleos estables conocidos. El conocimiento que se posee acerca de ellos, incluso actualmente, es menos satisfactorio que el modelo de Bohr como una descripción del átomo. No obstante, hay signos claros de que existe cierta estructura en el interior del núcleo. Los núcleos que tienen 2, 8, 20, 28, 50, 82 y 126 nucleones, neutrones o protones, son especialmente estables, y los elementos correspondientes son mucho más abundantes en la naturaleza que los de átomos con un número ligeramente distinto de nucleones, por lo que se les suele llamar números mágicos. Pero los protones condicionan la estructura del núcleo, y para cada elemento solo existe un rango limitado de posibles isótopos correspondientes a distintos números de neutrones. El número de neutrones posibles es generalmente un poco mayor que el número de protones y aumenta en elementos más pesados. Los núcleos que poseen números mágicos tanto de protones como de neutrones son especialmente estables. Y los teóricos predicen sobre esta base que deben ser estables los elementos superpesados con alrededor de 114 protones y 184 neutrones en sus núcleos, pero estos núcleos tan masivos. 174 preparado por Patricio Barros. Nunca se han encontrado en la naturaleza ni se han obtenido en los aceleradores de partículas mediante la fusión de otros núcleos. El núcleo más estable de todos es el hierro 56, por lo que núcleos más ligeros estarían en situación de ganar nucleones para convertirse en hierro, mientras núcleos más pesados estarían en disposición de perder nucleones y evolucionar hacia la forma más estable. En el interior de las estrellas, los núcleos más ligeros, hidrógeno y helio, son convertidos en núcleos más pesados en una serie de reacciones nucleares que fusionan a los núcleos ligeros, formándose elementos tales como carbono y oxígeno en su camino hacia el hierro, liberando energía en el proceso. Cuando algunas estrellas estallan como supernovas, una gran cantidad de energía gravitacional se invierte en los procesos nucleares y esto lleva la fusión más allá del hierro, formándose elementos más pesados, como uranio y plutonio. Cuando los elementos más pesados retroceden hacia la configuración más estable mediante la expulsión de nucleones en forma de partículas alfa, electrones, positrones o neutrones individuales, también se libera energía almacenada en alguna explosión de supernova en un pasado remoto. Una partícula alfa es esencialmente el núcleo de un átomo de helio y contiene 2 protones y 2 neutrones. Mediante la expulsión de una partícula alfa, un núcleo reduce su masa en 4 unidades y su número atómico en 2. Y todo ello lo hace de acuerdo con las reglas de la mecánica cuántica y de las relaciones de incertidumbre, descubiertas por Heisenberg. Fic. 7a1. Un pozo de potencial en el corazón de un núcleo atómico. Una partícula en A permanece en el interior del pozo salvo que pueda ganar la energía suficiente para saltar la cresta y llegar a B, desde donde rodará pendiente abajo. La incertidumbre cuántica permite, ocasionalmente, atravesar la barrera del pozo de A a B o de B a A, sin disponer de la energía suficiente para sobrepasar la cúspide. Los nucleones se mantienen unidos dentro del núcleo por la fuerza nuclear fuerte, pero si una partícula alfa se encuentra en las proximidades del núcleo es fuertemente repelida por este en virtud de la fuerza eléctrica. Los efectos combinados de las dos fuerzas originan lo que los físicos llaman un pozo de potencial. Imagínese una sección transversal de un volcán de suaves pendientes y con un cráter profundo. Una pelota colocada fuera del cráter rodará por la ladera de la montaña, pero si se la coloca en el cráter caerá hasta el centro del volcán. Los nucleones en el interior del núcleo se encuentran en situación parecida, están dentro del pozo, en el corazón del átomo, pero sí pueden superar el límite superior, aunque sea en una mínima porción. Rodarán por la pendiente, impulsados por la fuerza eléctrica. El problema está en que, de acuerdo con la mecánica clásica, los nucleones, o los grupos de nucleones tales como una partícula alfa, no pueden trepar por el pozo hasta el límite por no disponer de la energía suficiente. Si la tuvieran, ya no estarían en el pozo. El punto de vista mecánico cuántico de la situación es, sin embargo, bastante diferente. Aunque el pozo de potencial sigue siendo una barrera, no es insuperable, y existe una probabilidad determinada, aunque muy pequeña, de que una partícula alfa pueda aparecer fuera y no dentro del núcleo. Siguiendo los términos del principio de incertidumbre, una de las relaciones de Heisenberg que involucra a la energía y al tiempo y establece que la energía de una partícula solo puede estar definida dentro de un rango E a lo largo de un periodo de tiempo t, de tal forma que el producto E por t ha de ser mayor que, durante un corto intervalo de tiempo, una partícula puede tomar prestada energía de la relación de incertidumbre, ganando la suficiente como para saltar la barrera de potencial antes de devolverla. Cuando retoma a su estado propio de energía ya se encuentra fuera del pozo, alejándose precipitadamente. También se puede pensar sobre la misma situación en términos de la incertidumbre en la posición. Una partícula que se encuentra dentro del pozo puede detectarse fuera, ya que su posición solo está determinada de un modo difuso en mecánica cuántica. Cuanto mayor es la energía de la partícula, tanto más fácil le resulta escapar, pero no necesita disponer de la energía suficiente para alcanzar la cresta, en el sentido estricto de la teoría clásica. El proceso es como si la partícula atravesara la barrera por un túnel, y se trata de un efecto típicamente cuántico. 42. Esta es la base de la desintegración radiactiva, pero para explicar la fisión nuclear se ha de recurrir a un modelo nuclear diferente.
Olvídese, hasta que se diga lo contrario, la imagen de los nucleones individuales en sus capas respectivas y considérese al núcleo como si de una gotita de líquido se tratara. De la misma forma que una gota de agua puede cambiar sucesivamente su aspecto geométrico, algunas de las propiedades colectivas del núcleo se pueden explicar en base al cambio de forma del mismo. Puede imaginarse un núcleo grande bamboleándose de un lado a otro al tiempo que cambia su forma desde una esfera hasta algo parecido a un cilindro y viceversa. Si se le proporciona energía, el núcleo puede sufrir oscilaciones tan intensas que lo rompan en dos, originando un par de núcleos más pequeños y un salpicado de gotas diminutas, partículas alfa y beta y neutrones. En algunos núcleos esta división puede provocarse mediante la colisión de un neutrón rápido, y aparece una reacción en cadena si cada núcleo fisionado de esta forma produce suficientes neutrones para asegurar la fisión de, al menos, otros dos núcleos en sus proximidades. En el caso del uranio, 235, que contiene 92 protones y 143 neutrones, siempre se 42. El mismo proceso se da a la inversa en la fusión nuclear cuando dos núcleos ligeros se unen. Debido a la presión interior de una estrella, solo pueden fusionarse si ambos superan la barrera de potencial desde el exterior. La cantidad de energía que cada núcleo posee en esta situación depende de la temperatura de la estrella, y en los años 20 los astrofísicos estaban confusos porque encontraron que la temperatura interior de Sol es un poco menor de lo que debería ser. Los núcleos en el corazón del Sol no disponían así de energía suficiente para superar la barrera de potencial y fusionarse, de acuerdo a las leyes de la mecánica clásica. La respuesta está en que algunos de ellos atraviesan por efecto túnel la barrera con una energía ligeramente inferior a la prevista según la teoría clásica, de acuerdo a las reglas de la teoría cuántica, entre otras cosas. La teoría cuántica explica por qué brilla el Sol, en tanto que la teoría clásica es incapaz de hacerlo. Producen, a través de la colisión contra neutrones libres, dos núcleos diferentes con números atómicos en el intervalo de 34 a 58 y sumando 92. Cada fisión libera unos 200 MeV de energía y desencadena otras varias, suponiendo que la muestra de uranio es lo suficientemente grande como para que los neutrones no se puedan escapar de ella. El proceso abandonado a sí mismo exponencialmente es la base de la bomba atómica. Si se modera utilizando un material que absorba los neutrones en la proporción conveniente, se obtendrá un reactor de fisión controlada que puede utilizarse para calentar agua hasta vaporizarla y generar electricidad. Una vez más, la energía que se extrae es la almacenada en una explosión estelar remota en el tiempo y en el espacio. En virtud del proceso de fusión se puede intentar imitar en la Tierra la producción de energía de una estrella, como el Sol. No obstante, solo se ha podido copiar el primer peldaño de la escalera de la fusión, desde el hidrógeno al helio, y no se ha podido controlar la reacción, sino solo originarla, dejándola abandonada a sí misma, en la bomba de hidrógeno o de fusión. El problema en la fusión es el contrario que en la fisión. En lugar de provocar la ruptura de un núcleo grande hay que lograr la unión de pequeños núcleos, venciendo la repulsión electrostática natural, debida a sus cargas positivas, hasta que están tan próximos que la fuerza nuclear fuerte, que es de muy corto alcance, pueda contrarrestar a la fuerza eléctrica y lograr la fusión de ambos. En cuanto unos pocos núcleos se han fusionado de esta forma, el calor generado en el proceso crea la energía que origina una avalancha de todos los demás núcleos en su atropellada huida del punto de fusión, lo cual detiene el proceso. 43. La esperanza de obtener cantidades ilimitadas de energía en el futuro a través de la fusión nuclear radica en que se pueda encontrar una forma de lograr la fusión de suficientes núcleos en un punto, durante el tiempo necesario para conseguir la liberación de una suficiente cantidad de energía aprovechable. Es importante que durante el proceso la energía liberada supere a la invertida para lograr la aproximación de los núcleos. Esto es muy fácil en una bomba. Esencialmente, basta rodear de uranio los núcleos cuya fusión se pretende y entonces provocar en el uranio una explosión de fisión. La presión hacia adentro proveniente de la explosión circundante acercará entre sí lo suficiente a los núcleos de hidrógeno como para provocar la segunda y más espectacular explosión de fusión. Pero algo bastante más sutil se requiere en las centrales nucleares civiles, y las técnicas que se investigan incluyen la utilización de campos magnéticos fuertes preparados para actuar como recipientes de núcleos cargados y pulsos de luz provenientes de haces láser que provocan la unión de los núcleos. Los láseres, por supuesto, se construyen de acuerdo con otra receta del libro de cocina cuántico. 43. Una forma de obtener energía de la fusión es combinar un isótopo del hidrógeno, que tiene un protón y un neutrón, deuterio, con otro que tiene un protón y dos neutrones, tritio. El resultado es un núcleo de helio, dos protones y dos neutrones, un neutrón libre y 17,6 MeV de energía. Las estrellas operan con procesos más complicados que suponen reacciones nucleares entre hidrógeno y núcleos, tales como los de carbono que están presentes en pequeñas cantidades en el interior de la estrella. El efecto neto de tales reacciones es la fusión en un núcleo de helio de 4 protones con 2 electrones, liberando una energía de 26,7 MeV y volviéndose a poner en circulación el carbono para catalizar otro ciclo de reacciones, pero son los procesos a base de tritio y deuterio los que están siendo investigados en los laboratorios terrestres de fusión. Láseres y máseres. Dirac fue el gran chef que descubrió la receta para crear partículas nuevas en la cocina cuántica, a pesar de lo cual los procesos nucleares se entienden de una forma menos completa que la representada por él. Modelo de Bohr para los fenómenos atómicos. Quizá por eso no resulte tan sorprendente encontrarse con que el mismo modelo de Bohr aún tiene sus aplicaciones. Algunos de los desarrollos científicos recientes más exóticos, los referentes a los láseres, pueden ser entendidos por cualquier aprendiz aventajado de cocinero cuántico que haya oído hablar del modelo de Bohr y no requieren gran ingenio para su interpretación. El ingenio se emplea en este caso en la tecnología necesaria para su construcción. Así, con el perdón de Heisenberg, Born, Jordan,
Dirac y Schrödinger, se ignorarán las sutilezas cuánticas por un momento y se volverá al sencillo modelo de los electrones en órbita, alrededor del núcleo de un átomo. Recuérdese que, en este modelo, cuando un átomo gana un cuanto de energía, uno de sus electrones salta a una órbita diferente, y que cuando un átomo excitado se abandona a sí mismo, más pronto o más tarde el electrón acaba por caer en el estado fundamental, liberando un cuanto de radiación precisamente definido y con una longitud de onda determinada. El proceso se llama emisión espontánea y representa lo contrario de la absorción. Cuando Einstein estaba investigando tal proceso en 1916 y trataba de establecer las reglas estadísticas básicas de la teoría cuántica, que luego encontró tan detestables, se dio cuenta de que existía otra posibilidad. Un átomo excitado puede ser provocado para que libere su energía adicional y vuelva al estado fundamental si un fotón que pase ante él se lo recuerda. Este proceso se conoce con el nombre de emisión estimulada y solo tiene lugar si el fotón que lo origina tiene exactamente la misma longitud de onda que el fotón que el átomo está presto para radiar. En una imagen análoga a la cascada de neutrones que aparece en una reacción en cadena de fisión nuclear, podemos imaginar una serie de átomos excitados y un único fotón presente con la longitud de onda apropiada para estimular la radiación de un átomo. El fotón original más el nuevo pueden estimular a otros dos átomos para que radien. Los 4 fotones resultantes pueden provocar a 4 átomos más, y así sucesivamente. El resultado es una cascada de radiación, toda ella con una misma frecuencia. Más aún, a causa de la forma en que se ha provocado la emisión, todas las ondas se mueven exactamente en fase, elevándose todos los picos al unísono y descendiendo todas las depresiones a la vez, produciéndose así un haz muy puro de lo que se llama radiación coherente. Como las crestas y los valles de tal radiación no se compensan entre sí, toda la energía liberada por los átomos está presente en el haz y puede ser acumulada enfocando el haz sobre una pequeña superficie de material. Cuando se excita una colección de átomos o de moléculas mediante calor, estas pasan a ocupar una banda de niveles de energía más altos, y abandonados a sí mismos, radian energía correspondiente a distintas longitudes de onda de una forma incoherente y desorganizada, proporcionando mucha menos energía efectiva de la que los átomos y las moléculas liberan en realidad. Pero hay procedimientos que permiten la ocupación preferente de una banda estrecha de niveles de energía, para después provocar el retomo de los átomos excitados desde esta banda a su estado fundamental. El provocador de la cascada lo constituye una pequeña entrada de radiación de la frecuencia apropiada. La salida es un haz de la misma frecuencia pero muy amplificado, mucho más intenso. Estas técnicas las desarrollaron por vez primera equipos de Estados Unidos y de la URSS a finales de los años 40 de forma independiente mediante la utilización de radiación de la banda de radio del espectro, desde aproximadamente 1 centímetro hasta 30 centímetros, conocida como la banda de microondas. Los pioneros recibieron el premio Nobel por su trabajo en 1954. Dado que la radiación de esta banda se llama radiación de microondas, y puesto que el proceso implica la amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación, en la línea de las ideas de Einstein de 1917, el proceso se conoce abreviadamente por las siglas Maser 44, término introducido por sus descubridores. Transcurrieron 10 años antes de que alguien encontrara la forma de obtener una amplificación análoga para frecuencias de la zona óptica del espectro, y fue en 1957 cuando 2 personas tuvieron la misma idea, más o menos simultáneamente. Uno, que carece haber sido el primero, fue Gordon Gould, un estudiante de la Universidad de Columbia. El otro fue Charles Townes, uno de los pioneros del Maser, y ambos compartieron el premio Nobel en 1964. Los argumentos en tomo a que descubrió cada uno exactamente y 44N del T, iniciales de las respectivas palabras en inglés, Microwave Amplification, by Stimulated Emission of Radiation. Cuando lo hizo han sido objeto de disputas legales a propósito de los derechos de patente, dado que los láseres 45 representan actualmente una gran baza económica. Este tema no va a ser tratado aquí, pero hay que indicar que hoy existen diferentes clases de láseres, siendo los más simples los de bombeo óptico. En este dispositivo, un material, por ejemplo, un rubí, se prepara en forma de varilla con sus extremos lisos y pulidos, estando rodeado por una fuente de luz brillante proporcionada por la descarga de un tubo de gas que produce pulsos de luz con la suficiente energía como para excitar los átomos de la varilla. Todo el aparato se mantiene frío para asegurar la mínima cantidad de interferencia a causa de la excitación térmica de los átomos en la varilla, y los destellos brillantes se utilizan para estimular o bombear los átomos a un estado excitado. Cuando el láser entra en funcionamiento, un pulso de luz pura de rubí emerge desde él extremo liso de la varilla transportando miles de vatios de potencia. Variaciones sobre este tema incluyen hoy día láseres líquidos, láseres de gas, láseres fluorescentes y otros. Todos se basan en los mismos principios. Se suministra energía incoherente y se obtiene luz coherente en forma de un pulso que transporta gran cantidad de energía. Algunos, como los láseres de gas, proporcionan un haz de luz puro y continuo que sirve de recta perfecta en topografía y que ha encontrado multitud de usos y aplicaciones en conciertos de música moderna y en publicidad. Otros producen pulsos de energía, potentes pero de corta duración, y pueden utilizarse para perforar. 45N del T, iniciales en inglés de Light Amplificaron, by Stimulated Emission of Radiation. Objetos duros, incluso pueden tener un día aplicaciones militares. Los láseres como instrumentos cortantes se usan en situaciones tan diferentes como la industria textil y la microcirugía, y los haces de láser pueden utilizarse para el transporte de información de manera mucho más efectiva que las ondas de radio, ya que la cantidad de información que puede transmitirse por segundo aumenta paralelamente a la frecuencia de la radiación empleada.
Los códigos barrados de muchos productos de los supermercados se identifican mediante lectores de láser. Los discos compactos y los videodiscos que han aparecido en el mercado actualmente se leen mediante láser. Las verdaderas fotografías tridimensionales, los hologramas, se hacen con ayuda de láser, y así tantas otras cosas. La lista no acabaría nunca, incluso sin contar las aplicaciones de los másteres en la amplificación de señales débiles, como por ejemplo, las de satélites de comunicación, en radar y en otros campos. Y todo ello no proviene de la teoría cuántica propiamente dicha, sino de la versión original de la física cuántica. Si se efectúa una compra que pasa un control de salida por láser, o si se asiste a un concierto de rock con espectaculares despliegues de láseres de colores, o si se sigue por TV vía satélite, o si se oye el disco compacto grabado según las modernas técnicas, o si se admira la perfección de una reproducción holográfica, todo ello es gracias a Albert Einstein y a Niels Bohr, que pusieron de manifiesto los principios de la emisión estimulada hace más de 60 años. El poderoso chip. La principal influencia de la mecánica cuántica en nuestra vida cotidiana se da, indudablemente, en el área de la física del estado sólido. El nombre mismo de estado sólido no es nada sofisticado, y probablemente se haya oído sin que haya sido asociado con la teoría cuántica. Se refiere a la rama de la física que nos ha proporcionado la radio de transistores, los relojes digitales, las calculadoras de bolsillo, los microordenadores y las lavadoras programables. La ignorancia acerca de la física del estado sólido no se debe al hecho de que sea una esotérica rama de la ciencia, sino a que sus aplicaciones son tan familiares que no se repara en el principio en que se basan. Y, una vez más, no se podría disponer de ninguno de estos adelantos sin la colaboración de la cocina cuántica. Todos los dispositivos mencionados en el párrafo anterior se basan en las propiedades de los semiconductores, que son sólidos con propiedades intermedias entre las de los conductores y las de los aislantes, como su nombre indica. Sin entrar en detalles, los aislantes son sustancias que no conducen la electricidad, y no la conducen porque los electrones están firmemente ligados a los núcleos de sus átomos, todo de acuerdo con las reglas de la mecánica cuántica. Pero en los conductores, como los metales, sucede que cada átomo tiene algunos electrones que están solo ligeramente ligados al núcleo y se encuentran en niveles de energía próximos a la cima del pozo de potencial atómico. Cuando los átomos de un sólido se sitúan próximos, la cúspide de un pozo de energía potencial se ve rebajada por efecto del pozo del átomo contiguo, y los electrones de estos niveles altos quedan libres para moverse de un núcleo atómico a otro, sin estar realmente ligados a ninguno, y son capaces de transportar una corriente eléctrica a través del metal. La conductividad está regida principalmente por la estadística de Fermi-Dirac, la cual prohíbe a estos electrones débilmente ligados caer en lo profundo del pozo de potencial atómico porque allí los estados de energía correspondientes a electrones fuertemente ligados están todos ocupados. Si se comprime un cuerpo metálico, resiste la presión a pesar de que los metales son difíciles de comprimir. Y la razón de su resistencia a la presión está en el principio de exclusión de Pauli para fermions, pues los electrones no pueden ser comprimidos hasta niveles más estrechamente ligados. Los niveles de energía para los electrones en un sólido se calculan mediante las ecuaciones de onda mecánico-cuánticas. Los electrones que están estrechamente ligados al núcleo se dice que están en la banda de valencia de un sólido, y los electrones que son libres para moverse de un núcleo a otro se dice que están en la banda de conducción. En un aislante todos los electrones están en la banda de valencia. En un conductor están situados en la banda de conducción, 46 en un semiconductor, la banda de valencia está completa, y solo existe una pequeña diferencia de energía entre esta y la banda de conducción, del orden de 1 eV, así que es fácil para un electrón saltar a la banda de conducción y transportar una. 46 existe realmente otro tipo de conductor en el que la banda de valencia misma no está completa, por lo que los electrones pueden moverse dentro de ella. Corriente eléctrica a través del material. Al contrario de lo que sucede en un conductor, este electrón que ha ganado energía deja una vacante en la banda de valencia. De la misma forma que Dirac razonaba sobre la creación de electrones y positrones a partir de energía, esta ausencia de un electrón cargado negativamente en la banda de valencia se comporta, en cuanto a las propiedades eléctricas, como si se tratara de una carga positiva. De forma que un semiconductor natural presenta normalmente unos pocos electrones en la banda de conducción y algunas vacantes positivas en la banda de valencia, pudiendo ambas transportar corriente eléctrica. Se pueden imaginar sucesivas caídas de electrones desde la banda de conducción a huecos de la banda de valencia, seguidas de saltos de otros desde la banda de valencia a los huecos que dejaron aquellos en la de conducción. También puede imaginarse a las vacantes como partículas reales de carga positiva moviéndose en dirección opuesta a los electrones. En cuanto a las corrientes eléctricas se refiere, ambos puntos de vista conducen al mismo resultado. Los semiconductores naturales serían sumamente interesantes aunque solo fuera por la clara analogía que proporcionan acerca de la creación de un par electrón-positrón. Pero resulta muy difícil controlar sus propiedades eléctricas, y es ese control, precisamente, el que ha hecho a estos materiales tan importantes en nuestra vida cotidiana. El control se consigue mediante la creación de dos tipos de semiconductores artificiales, uno con abundancia de electrones libres y el otro de huecos libres. Una vez más, la idea es de fácil comprensión, pero no tan sencilla de llevar a la práctica. En un cristal de germanio, por ejemplo, cada átomo tiene 4 electrones en su capa más exterior. Para la idea superficial que se pretende explicar, el modelo de Bohr es suficiente, que son compartidos con los de los átomos próximos para formar los enlaces químicos que mantienen unido al cristal. Si el germanio se dopa con unos cuantos átomos de arsénico, los átomos de germanio aún dominan en la estructura de la red cristalina, y los átomos de arsénico han de instalarse como mejor puedan.
En lenguaje químico, la diferencia fundamental entre el arsénico y el germanio está en que el arsénico tiene un quinto electrón en su capa externa, y la mejor forma que tiene un átomo de arsénico de instalarse en una red de germanio es olvidarse del electrón extra y presentarse con 4 electrones, como si se tratara de un átomo de germanio. Los electrones extra que proporcionan los átomos de arsénico pasan a la banda de conducción del semiconductor así creado sin que existan los correspondientes huecos. Un cristal de esta clase se llama semiconductor de tipo N. Otra posibilidad consiste en dopar al germanio, volviendo al ejemplo inicial, con galio, que solo tiene 3 electrones disponibles. El efecto es análogo a la creación de un hueco en la banda de valencia por cada átomo de galio presente, por lo que los electrones de valencia pueden saltar a los huecos que, a todos los efectos que nos interesan, se comportan como cargas positivas. Un cristal de esta clase se llama semiconductor de tipo P. Es interesante lo que sucede cuando ambos tipos de semiconductores se ponen en contacto. El exceso de carga positiva en un lado de la frontera y de carga negativa en el otro origina una diferencia de potencial eléctrico que trata de impulsar electrones en un sentido y de oponerse a su movimiento en el otro. Un par de semiconductores cristalinos unidos de esta forma constituyen lo que se llama un diodo, y solo permite el paso de la corriente eléctrica en una dirección. De una manera más sutil, los electrones pueden ser inducidos a saltar de N a un hueco de P, emitiendo una chispa de luz cuando lo logran. Un diodo diseñado para producir luz de esta forma se llama diodo de emisión de luz, abreviadamente, LED 47. Estos diodos se utilizan para la señalización numérica en algunas calculadoras de bolsillo, en relojes y en otros dispositivos con señales gráficas visuales. Un diodo que opera en la otra dirección, absorbiendo luz y bombeando un electrón desde un hueco hasta la banda de conducción, es un fotodiodo. Se utiliza para asegurar que una corriente eléctrica solo fluirá cuando el semiconductor sea iluminado por un haz de luz. Esta es la base de los dispositivos de apertura automática de puertas que actúan cuando se interrumpe el haz luminoso. Cuando 3 semiconductores se colocan en forma de sándwich, PNP o NPN, el resultado es un transistor. Cada elemento del transistor suele ir conectado a una parte del circuito eléctrico del que forma parte, como por ejemplo en una radio, donde se reconocen por su forma de patas de araña que emergen del metal o de la envoltura. 47N del T, iniciales de The Light Emitting Diode. Plástica que protege al semiconductor. Con materiales convenientemente dopados, es posible construir dispositivos en los que un pequeño flujo de electrones a través de una unión NP provoque otro flujo mucho mayor en la otra unión del sándwich, actuando entonces el transistor como un amplificador. Como todo aficionado a la electrónica sabe, los diodos y los elementos de amplificación son la base del diseño de cualquier sistema de sonido, pero incluso los transistores no son hoy más que una bonita reliquia y no se encontrará ya ninguna cápsula de 3 patas en su radio, salvo que ésta sea lo suficientemente antigua. Hasta los años 50 la radio constituyó un elemento de distracción. Se trataba de un aparato repleto de circuitos y lámparas incandescentes de vacío que hacían el trabajo que hoy desempeñan los semiconductores. A finales de los años 50, con la revolución del transistor en marcha, las lámparas fueron sustituidas por transistores y los cables por bloques con los circuitos impresos y los transistores soldados. De aquí se tardó poco en pasar al circuito integrado, donde todos los circuitos y los semiconductores, diodos, amplificadores y demás, se aglutinan convenientemente en una pieza que constituye el núcleo de una radio, cassette o lo que sea. Al mismo tiempo, una revolución similar tenía lugar en la industria de las calculadoras y de los ordenadores. Al igual que la vieja radio, las primeras máquinas de calcular eran grandes e incómodas de manejar. Estaban repletas de válvulas y contenían kilómetros de cables. Incluso hace 20 años, con la primera revolución sobre estado sólido en plena vigencia, una máquina que hiciera el mismo trabajo que hoy realiza un microordenador moderno del tamaño de una máquina de escribir requería toda la planta baja de un edificio para acomodar el cerebro. Las otras plantas, con aire acondicionado, se empleaban para distribuir el resto de la maquinaria. La revolución que ha convertido aquel ingenio en una máquina de mesa que cuesta unas cuantas decenas de miles de pesetas es la misma que ha llevado de la radio de los abuelos a la radio del tamaño de un paquete de cigarrillos. Y es la revolución del paso del transistor al chip. Los cerebros biológicos y los ordenadores electrónicos pertenecen ambos al mundo de los circuitos. El cerebro humano contiene unos 10.000 millones de conexiones en forma de neuronas, que son células nerviosas. Un ordenador tiene elementos análogos, que son los diodos y los transistores. En 1950 un ordenador con el mismo número de elementos electrónicos que nuestro cerebro habría sido tan grande como la isla de Manhattan, hoy, a base de diminutos chips, convenientemente ensamblados, las conexiones necesarias cabrían en el propio volumen de un cerebro humano, si bien la conexión de tal ordenador sería un problema y aún no se ha resuelto. Pero el ejemplo indica lo pequeño que es el chip, incluso comparado con el transistor. El semiconductor que se utiliza en los típicos microchips actuales es el silicio. Básicamente no es otra cosa que la arena común. Con los estímulos apropiados, la electricidad pasa a través del silicio. Sin ellos, no. Los cristales de silicio de unos 10 m de grosor se tallan en láminas tan finas como cuchillas de afeitar que, a su vez, se trocean en cientos de pequeños chips rectangulares, cada uno más pequeño que una cabeza de cerilla. En cada uno de estos chips se graba un denso conjunto de delicados circuitos electrónicos equivalentes a transistores, diodos, circuitos integrados y todo lo demás. Un chip es, efectivamente, un ordenador completo, y el resto de los dispositivos de un microordenador moderno no son sino complementos para suministrar información y para obtenerla a partir del chip.
su fabricación es tan barata, sin tener en cuenta los costos de diseño de los circuitos y de la construcción de la maquinaria necesaria para reproducirlos, que pueden producirse a cientos, someterse a pruebas y sencillamente tirar a la basura los que no resultan. Fabricar un chip, partiendo de cero, puede costar cientos de millones de pesetas. Producir tantos como se quiera, iguales que el primero, puede salir a unas pocas pesetas cada uno. Hay unas cuantas cosas más del mundo actual que descansan en él. ¿Cuánto? Las recetas de un solo capítulo del libro de la cocina. Cuántica han proporcionado los relojes digitales, los ordenadores personales, los cerebros electrónicos que guían las cápsulas espaciales hasta su órbita, y que, a veces, deciden no dejarlas volar, independientemente de lo que los operadores humanos puedan decir. La TV portátil, sistemas personales de estéreo y de hi-fi que puedan ensordecer y muy buenas ayudas para sordos, para compensar la correspondiente pérdida de audición. Auténticos ordenadores portátiles, de bolsillo, no pueden estar muy lejos. Para las máquinas inteligentes habrá que esperar un poco más, pero es una posibilidad bastante real. Los ordenadores que controlan los ingenios enviados a Marte y la exploración por el Voyager del sistema solar exterior son muy similares a los chips que controlan los juegos de marcianitos, y todos se basan esencialmente en el extraño comportamiento de los electrones de acuerdo a las reglas cuánticas elementales. No obstante, la historia del poderoso chip no agota el potencial de la física del estado sólido. Los superconductores, al igual que los semiconductores, los superconductores tienen un nombre lógico. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin oponer aparentemente ninguna resistencia. Representa lo más parecido que se puede imaginar al movimiento perpetuo. No es que se obtenga algo por nada, sino más bien un raro ejemplo de que realmente para obtener algo en física hay que pagar, recibiendo siempre el cambio oportuno. El fenómeno de la superconductividad puede explicarse por un cambio que hace que los electrones formen pares entre sí, aunque cada electrón tiene spin semientero, y por eso obedece la estadística de Fermi-Dirac y el principio de exclusión. Un par de electrones puede comportarse bajo ciertas circunstancias como una partícula individual con spin entero. Tal partícula ya no está sometida al principio de exclusión y obedece a la misma estadística de Bose-Einstein, que describe, en términos mecánico-cuánticos, el comportamiento de los fotones. El físico holandés Kamerlingh Onnes descubrió la superconductividad en 1911, cuando encontró que el mercurio perdía toda su resistencia eléctrica cuando se enfriaba por debajo de 4.2 grados en la escala de temperatura absoluta. 4,2 grados K, son, aproximadamente, 269 grados C. Onnes consiguió el premio Nobel por su trabajo sobre bajas temperaturas en 1913, pero fue por otro tema, el de la preparación del helio líquido, y el fenómeno de la superconductividad no fue satisfactoriamente explicado hasta 1957, cuando John Bardeen, Leon Cooper y Robert Schrieffer presentaron una teoría que les valió el premio Nobel de Física en 1972.48. La explicación se basa en la forma en que los pares de electrones interaccionan con los átomos en una red cristalina. Un electrón interacciona con el cristal, y como consecuencia de esta interacción, la interacción del cristal con el otro electrón del par se modifica. Así que, a pesar de su tendencia natural a repelerse entre sí, el par de electrones forma una asociación débilmente ligada, pero suficiente para implicar el cambio de la estadística de Fermi-Dirac a la de Bose-Einstein. No todos los materiales pueden hacerse superconductores, e incluso en aquellos en que esto es posible. Cualquier pequeña perturbación de las vibraciones térmicas de los átomos del cristal puede acabar con el emparejamiento de los electrones. Esta es la razón por la que el fenómeno solo se da a muy bajas temperaturas, entre 1 y 10 grados Kelvin, por debajo de una cierta temperatura crítica, que varía de un material a otro pero que siempre es la misma para una sustancia dada. Algunos materiales se hacen superconductores. Por encima de dicha temperatura, los 48 Bardeen ya se había dado a conocer en 1948 por su trabajo junto a William Shockley y Walter Brattain sobre un invento que les valió el premio Nobel de 1956. Para los tres, este pequeño invento fue el transistor, y Bardeen es el primero que ha conseguido por 2 veces el premio Nobel de Física. Pares electrónicos se rompen y el material presenta propiedades eléctricas normales. Esta teoría presenta el inconveniente de que los materiales que son buenos conductores a la temperatura ambiente no son los mejores superconductores. Un buen conductor normal permite que los electrones se muevan libres precisamente porque no interaccionan mucho con los átomos de la red cristalina. Pero sin la interacción entre los electrones y los átomos no hay forma de que aparezca el acoplamiento entre electrones que permite una superconductividad efectiva a bajas temperaturas. Sig 7a2. Pasan cosas extrañas en una unión de Josephson, constituida por 2 piezas de semiconductor separadas por una capa de aislante. Bajo circunstancias apropiadas, los electrones pueden atravesar la barrera por el efecto túnel. Es una lástima que los superconductores se tengan que enfriar tanto para que actúen como tales, porque los usos potenciales de un superconductor más apropiados son fáciles de imaginar. La transmisión de potencia a través de cables sin ninguna pérdida de energía sería un ejemplo claro. Pero los superconductores también tienen otras aplicaciones. Un conductor metálico usual puede ser atravesado por un campo magnético, pero un superconductor crea corrientes eléctricas en su superficie que repelen y alejan al campo magnético. Son pantallas perfectas contra interferencias no deseadas de campos magnéticos, pero impracticables en la medida en que la pantalla ha de ser enfriada hasta solo unos pocos grados K. Cuando 2 superconductores se separan mediante un aislante cabe esperar un flujo nulo de corriente eléctrica. Pero recuérdese que el electrón obedece a las mismas reglas cuánticas que permiten a las partículas escapar del núcleo por efecto túnel.
Si la frontera es lo suficientemente delgada, la probabilidad de que los pares electrónicos puedan atravesarla es significativa, si bien no produce resultados prácticos. Tales uniones, llamadas uniones de Josephson, no originan corrientes si existe una diferencia de potencial en la frontera, pero sí crean corrientes si tal voltaje es nulo. Y una doble unión de Josephson, constituida por dos piezas de material superconductor diseñadas en forma de tenedor de dos puntas perfectamente acopladas y separadas por una fina capa de aislante, puede simular adecuadamente el comportamiento mecánico cuántico del electrón en el experimento de a doble rendija, que se tratará con detalle en el capítulo siguiente y que es la piedra angular de algunas de las extrañas peculiaridades del mundo cuántico. Fig. 7a3. Se pueden disponer dos uniones de Josephson de forma que constituyan un sistema análogo al del experimento de la doble rendija para la luz. Con este dispositivo la interferencia entre electrones puede ser observada, mostrando una indicación más de la naturaleza ondulatoria de estas partículas. No solo los electrones pueden unirse para formar pseudobosones que desafían las leyes clásicas de la física a bajas temperaturas. Los átomos de helio pueden presentar un comportamiento parecido y esta es la base de una propiedad del helio, líquido que se llama superfluidez. Si se agita una taza con café y luego se la deja en observación, se comprueba que el remolino de líquido se hace más lento y acaba por desaparecer a causa de las fuerzas de viscosidad que equivalen en los fluidos al rozamiento. Si la misma operación se realiza con helio enfriado por debajo de 217 grados K, el remolino no desaparece. Incluso abandonado a sí mismo, el fluido puede ascender por un lateral de la taza hasta rebosar, y en lugar de resultar difícil su paso a lo largo de un tubo estrecho, el helio superfluido discurre tanto más fácilmente cuanto más estrecho es el tubo que lo contiene. Todo este extraño comportamiento puede explicarse a partir de la estadística de Bose-Einstein, aunque de nuevo las bajas temperaturas requeridas hacen difícil el encontrar aplicaciones prácticas del fenómeno. El comportamiento de los átomos a estas bajas temperaturas proporciona la oportunidad de observar procesos cuánticos en acción, como en el caso de los electrones en la superconductividad. Si se coloca un poco de helio superfluido en un recipiente estrecho, de unos 2 mm de diámetro, y se hace girar el recipiente, al principio el helio permanece en reposo. Al aumentar la velocidad de giro, para un valor crítico del momento angular, en el helio aparece un flujo angular, pasando de un estado cuántico a otro. Ningún estado intermedio, correspondiente a valor intermedio del momento angular, está permitido por las reglas cuánticas, y la colocación completa de átomos de helio, una masa visible considerablemente mayor que un átomo individual o que las partículas del mundo cuántico, puede ser observada comportándose de acuerdo a las leyes cuánticas. La superconductividad, como se verá más adelante, puede aplicarse a objetos a la escala humana, no solo a la atómica. La teoría cuántica no está restringida al mundo de la física, ni siquiera al mundo de las ciencias de la naturaleza. Toda la química se entiende hoy en términos de las leyes fundamentales cuánticas. Y la química es la ciencia de las moléculas más que de los átomos individuales y de las subunidades de átomos, por lo que incluye a las moléculas más importantes para la vida humana, las moléculas vivientes, incluyendo la molécula de la vida, el ADN. El conocimiento actual de la vida misma está firmemente enraizado en la teoría cuántica. La vida misma dejando aparte la importancia de la teoría cuántica en la comprensión de la química de la vida, existen relaciones personales directas entre algunos de los personajes importantes en la historia cuántica y el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, la molécula de la vida. Las leyes que describen la difracción de rayos X por cristales fueron descubiertos por Lawrence Bragg y su padre, William, a través de trabajos realizados en el Cavendish, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Recibieron conjuntamente el premio Nobel por ello, Lawrence a tan temprana edad, en 1915, cuando efectuaba el servicio militar como oficial en Francia, que aún estaba vivo, a pesar de haber servido en Francia durante la Primera Guerra Mundial, 50 años más tarde, para celebrar las bodas de oro del acontecimiento. W. Bragg ya había logrado una reputación previa en física por sus estudios sobre las radiaciones alfa, beta y gamma, y en los últimos años de la primera década del siglo XX había demostrado que tanto los rayos gamma como los rayos X se comportan, en algunos aspectos, como partículas. La ley de Bragg sobre la difracción de los rayos X, que es la clave para desvelar los secretos de la estructura de los cristales, se basa, no obstante, en las propiedades ondulatorias de los rayos X que son dispersados por los átomos de un cristal. Las figuras de interferencia resultantes dependen de la distancia entre los átomos en el cristal y de la longitud de onda de los rayos X. Ello proporciona una herramienta eficaz para localizar con precisión las posiciones de los átomos individuales, en redes cristalinas, por complejas que éstas sean. La idea que condujo a la ley de Bragg se remonta a 1912 y se debe esencialmente a L. Bragg. A finales de los años 30 era profesor de física del Cavendish en Cambridge, tras suceder a Rutherford al jubilarse y aún seguía dedicado activamente a la investigación sobre los rayos X, entre otras muchas cosas. Fue durante esta década cuando la nueva ciencia de la biofísica comenzó a progresar. El trabajo pionero de J. de Bernal sobre la determinación de la estructura y composición de moléculas biológicas por difracción de rayos X llevó a investigaciones precisas de las complejas moléculas de proteínas que realizan muchas de las funciones de la vida. Los investigadores Max Perutz y John Kendrew compartieron el premio Nobel de Química en 1962 por la determinación de las estructuras de la hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno en nuestra sangre, y la mioglobina, una proteína de los músculos, como resultado de la investigación que comenzaron en Cambridge antes de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, los nombres que han quedado para siempre ligados a los orígenes de la biología molecular en la mitología popular son los de Francis Crick y James Watson, que desarrollaron el modelo de doble hélice para el ADN al principio de los años 50 y recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, junto con Maurice Wilkins, también en 1962. La flexibilidad del Comité Nobel para conseguir honrar a diferentes pioneros en el campo de la biofísica concediendo premios el mismo año bajo los encabezamientos de química y fisiología es admirable, pero es de lamentar que las reglas estrictas contra las concesiones póstumas impidieran adjudicar una fracción del premio de Crick Watson Wilkins a la colega de este último, Rosalind Franklin, a quien se debe gran parte del importante trabajo cristalográfico que reveló la estructura del ADN, pero que había muerto en 1958 a la edad de 37 años. El sitio que ocupa Franklin en la mitología popular es el de la ardiente feminista del libro de Watson de Double Helix, una narración personal sobre su época en Cambridge, altamente divertida pero lejos de ser un retrato fiel y preciso de sus colegas ni de él mismo. Los trabajos que condujeron a Watson y Crick al descubrimiento de la estructura del ADN se llevaron a cabo en el Cavendish, todavía bajo el mandato de Bragg. Watson, un joven norteamericano que se encontraba en Europa para hacer investigación postdoctoral. Describe en su libro su primer encuentro con Bragg cuando solicitaba autorización para trabajar en el Cavendish. Aquella figura de blanco bigote le impresionó vivamente, recordándole una reliquia del pasado científico, como aquella clase de hombres que debían pasar la mayor parte del día en algún club señero de Londres. La autorización fue concedida y Watson quedó sorprendido por el interés activo que Bragg mostraba en la investigación, proporcionando una incalculable, aunque no siempre bien recibida, guía en el camino hacia la solución del problema del ADN. Francis Crick, aunque mayor que Watson, era aún un estudiante que preparaba su tesis doctoral. Su carrera científica, como la de muchos otros de su generación, se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, aunque en su caso puede que ello no le resultara negativo. Él comenzó como físico, y fue a finales de los años 40 cuando se dirigió hacia la biología, decisión inspirada en no poca medida por un pequeño libro de Schrödinger, publicado en 1944. El libro, titulado What is Life, es un clásico. Todavía se lanzan ediciones del mismo y vale la pena conseguirlo, que exponía la idea de que las moléculas fundamentales de la vida podrían ser entendidas en términos de las leyes de la física. Las importantes moléculas que había que explicar en aquellos términos eran los genes que llevan la información sobre cómo ha de ser construido un ser vivo y sobre cómo funciona. Cuando Schrödinger escribió What is Life, se pensaba que los genes, como tantas moléculas vivientes, estaban constituidos por proteínas, aproximadamente por esa misma época. Sin embargo, se descubriría que los caracteres hereditarios son realmente transportados por moléculas de un ácido llamado ácido desoxirribonucleico, hallado en el núcleo central de células vivas. 49 Este es el ADN, y su estructura es la que Crick y Watson determinaron utilizando los datos sobre rayos X obtenidos por Wilkins y Franklin. El hecho clave es que el ADN es una molécula doble, formada por dos cadenas enrolladas una alrededor de otra. El orden en el que los diferentes componentes químicos, llamados bases, están ensartados en las columnas de ADN contiene una información que la célula viva. 49 El uso original del mismo término núcleo para la parte central de un átomo fue un reflejo deliberado de la terminología biológica ya existente. Utiliza para construir las moléculas que han de llevar a cabo todo el trabajo, como transportar oxígeno por la sangre o hacer trabajar a los músculos. Una cadena de ADN puede desenrollarse parcialmente, poniendo de manifiesto una sarta de bases que actúan a modo de plantilla para la construcción de las otras moléculas. O puede desenrollarse completamente y reproducirse a sí misma mediante la oportuna unión de cada base con la complementaria a lo largo de la cadena y la construcción de una imagen especular de la misma para formar una nueva doble hélice. En ambos procesos, la materia prima está constituida por la sopa química que hay en el interior de la célula viva. Los dos son esenciales para la vida. Y el hombre ahora puede manipular el mensaje codificado en el ADN alterando las instrucciones codificadas en el anteproyecto de vida, al menos, en el caso de algunos organismos vivos relativamente simples. Esta es la base de la ingeniería genética. Se puede crear material genético, ADN, mediante la combinación de técnicas químicas y biológicas, y microorganismos tales como las bacterias pueden ser estimulados para tomar este ADN de la sopa química que lo rodea e incorporarlo a su propio código genético. Si a una cierta clase de bacteria se le proporciona de esta forma la información codificada sobre cómo fabricar insulina humana, sus propias factorías biológicas se encargarán de hacerlo y proporcionarán exactamente la sustancia requerida por los diabéticos para poder llevar una vida normal. La idea de alterar el material genético humano para eliminar los defectos que originan problemas tales como la diabetes está aún lejos de verse realizada, pero no existe ninguna razón teórica por la que no pueda conseguirse. Un paso más inmediato, sin embargo, será el utilizar las técnicas de ingeniería genética con otros animales y con plantas, para producir clases superiores de alimentos y para otras necesidades humanas. Los detalles acerca de este tema se pueden encontrar en muchos otros libros. 50 Pero lo importante es que todo el mundo ha oído hablar de la ingeniería genética y ha leído algún artículo sobre el milagroso panorama y sobre los peligros que depara el futuro. No obstante, muy pocos pueden apreciar que la comprensión de las moléculas vivientes que hacen posible la ingeniería genética se basa en el conocimiento actual de la mecánica cuántica, sin la cual no se podrían interpretar los datos obtenidos por la difracción de rayos X, aparte de muchas otras cosas. Para comprender cómo construir o reconstruir genes se debe comprender cómo y por qué los átomos se agrupan solo en ciertas disposiciones, estando separados por
ciertas distancias y con enlaces químicos de cierta intensidad. Esta comprensión es el dato fundamental que la física cuántica ha proporcionado a la química y a la biología molecular. Este tema no estaría un poco más desarrollado de lo debido de no haber sido por un miembro del University College de Gales. En marzo de 1983, en un artículo en el New Scientist, mencioné de pasada que, sin la teoría cuántica no habría ingeniería genética, ni ordenadores, ni centrales nucleares, o bombas. Ello originó una queja de un miembro de tan respetable institución basada en que él 50, por ejemplo, en Man-Made Life, de Jeremy Cherfas. Estaba harto de oír sacar a cuento con el mínimo pretexto a la ingeniería genética como el rumor científico, de moda, y que no se debía permitir que John Griffin hiciera tan escandalosas afirmaciones. ¿Qué posible conexión, por pequeña que fuera, podía existir entre teoría cuántica y genética? Es de esperar que tal conexión ahora esté clara. Por una parte, desde un punto de vista más superficial, resulta ideal poder destacar el hecho de que la conversión de Crick a la biofísica estuvo directamente inspirada por Schrödinger, y que el trabajo que condujo al descubrimiento de la doble hélice del ADN se hubiera llevado a cabo bajo la dirección formal, aunque a veces molesta, de Lawrence Bragg, ya en un plano más profundo. Por supuesto, la razón para el interés de pioneros como Bragg y Schrödinger, y la siguiente generación de físicos tales como Kendrew, Peretz, Wilkins y Franklin, en problemas biológicos, estuvo en que estos problemas representan, como destacó Schrödinger, simplemente otra clase de física, que trata con colecciones de gran número de átomos de moléculas complejas. Lejos de rectificar el comentario pasajero que se hizo en New Scientist, es mejor reforzarlo. Si se pide a personas cultas, inteligentes, pero no científicos, que resuman las más importantes contribuciones de la ciencia a la nueva vida actual y que sugieran los beneficios posibles, o los riesgos, del progreso científico en un futuro próximo, seguramente proporcionarán una lista donde estarán incluidos la tecnología sobre ordenadores, automatización, desempleo, distracción, robots, la energía nuclear, bombas, misiles, centrales, la ingeniería genética, nuevos medicamentos, fabricación de seres clónicos, amenazas de enfermedades provocadas por el hombre, mejoras en cultivos, y los láseres, holografía, rayos de la muerte, microcirugía, comunicaciones. Probablemente, la gran mayoría de las personas consultadas habrá oído hablar de la teoría de la relatividad, que no juega ningún papel en su vida ordinaria, pero casi nadie será consciente de que cada tema de la lista tiene sus raíces en la mecánica cuántica, una rama de la ciencia de la que puede que no hayan oído hablar y que, casi con certeza, no saben a qué se refiere. No son los únicos. Todos aquellos logros han sido conseguidos por la cocina cuántica, utilizando las reglas que parecen funcionar aunque nadie realmente entiende por qué. A pesar de las conquistas de las últimas 6 décadas, es dudoso que alguien entienda por qué funcionan las recetas cuánticas. El resto de este libro está dedicado a poner de manifiesto algunos de los profundos misterios que se esconden tan a menudo, y a mostrar algunas de las posibilidades y de las paradojas